Estamos ya de vuelta y tenemos la oportunidad en el día de hoy de conversar con un miembro de este equipo, un colaborador asiduo, el doctor Luis Ortega, quien es psiquiatra. Y es psiquiatra de los pequeñines y es psiquiatra de los adultos. Y tenemos la oportunidad de conversar sobre el manejo que debemos nosotros ofrecerle, el enfoque que salud mental tiene cuando suceden estas situaciones de estos desastres naturales. Buenos días, doctor Luis Ortega. Hola, ¿cómo estás, Amaury? Liz, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Estamos bien, estamos vivos, gracias a Dios, como acostumbramos a decir. Sin embargo, nosotros estamos en estos espacios y la motivación fundamental es pues poder mejorar un poco, hacer un grano de arena, aportarle a la construcción de la conciencia de la gente. A veces nos preocupa y no vemos que los que deben tener mayor conciencia, que sobre sus hombros descansa la responsabilidad, entonces nos hace a veces replantearnos si estamos utilizando las estrategias como país correctas. Sin embargo, naturalmente que nosotros necesitamos saber de parte de los profesionales de la psiquiatría y en este caso, en el caso del doctor Luis Ortega, quien es pues un profesional que tiene conocimientos del área. El enfoque, Luis, cuando suceden situaciones de esta naturaleza, hay una mezcla de cosas aquí, naturalmente, y no quiero hacerme repetitivo. ¿Cómo nosotros debemos, digamos, manejar ante desastres de esta naturaleza, gente que quizás tomó las previsiones? Vamos a partir por ahí. Gente que lo que iba era movilizándose, iba desplazándose por una calle. Pero él no iba a gran velocidad, ¿verdad? Ese definitivamente es un accidente para el que resultó como víctima, ¿verdad? Ahora, si había una señal, si había un retén y él lo burló, pues evidentemente no fue más que una imprudencia, que no es el caso. Entonces, cuando suceden estas situaciones que de forma colectiva impactan a la gente, ¿qué es lo primero que como profesional de la salud tú tienes que decirle al público de Cátedra Médica? Mira, Mauri, cuando yo estaba oyendo a ti y al doctor Monegro hablando sobre los diferentes problemas de salud mental, de salud en general que estaban ocurriendo, que pudiesen ocurrir por el agua, por los escombros, por todo lo que tiene que ver la gran ola de agua que vino y que va a traer consecuencias a nivel de salud. Eso pudiese pasar. Pero los impactos a salud mental cuando hablamos de desastre natural siempre pasan. No hay ningún desastre natural que no deje un impacto a nivel de salud mental en la población, ya sea en mayor medida o en menor medida. Y lo que tiene que hacer lo que es el gobierno y todas las autoridades es tratar de minimizar ese impacto y de prevenir y educar a la población para estar prevenidas, valga la redundancia, tanto a nivel físico como a nivel de salud mental. Entonces, o sea, dicho de otra manera, es posible que tengamos dificultad con el manejo de las aguas, ¿verdad? Es posible que nosotros tengamos problemas de aumento de dengue. Es posible, tal cosa, es posible. Pero en el tema de salud mental es obligatorio. ¿Por qué? Porque se llama desastre, por lo tanto, va a impactar en salud mental al menos a una pequeña población. Aunque sea una sola persona de la población, va a impactar a nivel de salud mental. Y lo vemos en este caso, que hubo muchas defunciones, ¿no? Hubieron 30 muertos y todo eso impacta en muchas personas alrededor, en mucha población, en la forma como comunicamos esas muertes y genera una serie de emociones que a la larga van a llegar a problemas de salud mental, ya sea individual o social. Bueno,
Sí, adelante, Lizania. Está, doctor, en medio de esta situación, el tema del duelo colectivo, de toda esta gente que falleció, que independientemente de que sea familiar o no, de que lo conozcas o no, te afecta emocionalmente. Claro. Está también el tema del temor con el cual se queda la población ante una situación como esta, porque uno piensa, pude ser yo. Claro. Entonces, ¿cuáles son esos sentimientos que experimenta una población, esos primeros sentimientos, cuando ocurre un desastre como el que vivimos este fin de semana? Pues mira, el primero es la confusión y el shock. Porque cuando pasan ese desastre y comienza y no se sabe cuántas lluvias, no se sabe cuántas personas y no se sabe qué hora es y no hay luz, eso crea una confusión y un shock entre la comunidad y entre las personas que lleva después a una serie de sentimientos como puede ser la ansiedad, el miedo, la desesperanza. Muchas personas también generan mucha culpa porque dicen, bueno, yo debí hacer tal cosa, o yo debí prepararme de otra forma, o yo debí entrar en la jipeta de no dejarla ahí, porque no preveyó lo que es ese impacto tan grande del agua. Entonces, esa cantidad genera de sentimientos malos. Hay algunos sentimientos que también son buenos, como la solidaridad, como es la ayuda, ¿no? Esos sentimientos en la comunidad también aparecen, ¿no? Esas personas que salen a ayudar a otros que están en una situación difícil, pues entonces esos son sentimientos positivos. Pero la mayor cantidad de sentimientos negativos que van a llevar al estrés y van a llevar a la ansiedad, que van a producir la depresión y el estrés postraumático que estamos viviendo todos después de toda esa tragedia. Acuérdate, Liz, que cuando llegaste dijiste que cuando pasaste por el área del accidente se te entró ese miedito, esa sensación en el estómago como... ¿Cuáles son las manifestaciones, doctor Luis Ortega, que hoy estamos analizando acá en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto, el tema del manejo psicológico? ¿Cómo nosotros debemos abordar? ¿Qué tenemos que hacer después que sucede un desastre natural evidentemente con el trauma que usted dice? ¿Ya? ¿Qué debemos nosotros esperar? ¿Cuáles son las manifestaciones que una persona puede tener? Porque Liz tú decías literalmente, Liz, que cuando atravesabas esa intersección, ¿qué tú sentías? Me dio de todo. O sea, yo tuve la sensación como de que estaba en el momento en el cual ocurrió la tragedia en la que fallecieron esas 9 personas, y la sensación yo la tuve en el estómago. Me dio náuseas, sentí como que me apretó el estómago. Entonces, esa manifestación quizá física, como explica el doctor, que puede tener una persona cuando experimenta estos sentimientos. O sea, somatizaste, llevó al cuerpo, ahora algo que mentalmente todos vimos. Todos fuimos testigos de las imágenes, de la crudeza, porque tenemos medios hoy día que permiten transmitir las informaciones en el momento, ¿verdad? Entonces, esas manifestaciones que Liz tuvo, además de esas manifestaciones, ¿qué otras manifestaciones se pueden tomar como las características de una persona que ha sufrido un estrés postraumático? ¿Pudiéramos decir que eso es parte de estrés postraumático? Bueno, todavía no cumple criterio, pero sí puede producirse esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad de esa área, ¿no? De ese miedo. Otra de las manifestaciones como un cosquilleo por debajo de la piel. Otra de las manifestaciones muy frecuentes es la sudoración, la profusa, porque el cuerpo se pone en alerta, ¿no? Se pone en estado de alerta, por lo tanto, está en peligro. Él cree que está en peligro. Sí. Por lo tanto, esta manifestación es frecuente. Muchas personas pueden tener temblores en los pies, esas sensaciones extrañas, dolor de cabeza, en ese momento también puede aparecer, pero sabemos que el intestino y el cerebro están muy conectados. Por lo tanto, cuando tenemos un episodio así ansioso, un episodio de estrés postraumático, pues lo primero que vemos se nos revuelve el estómago. Se nos revuelve el estómago. Esa sensación incómoda en el estómago es una de las primeras manifestaciones. Hay gente que se defecan encima frente a una situación. Definitivamente. Sí. Hay personas que frente a una situación de tal impacto se evacuan encima. O sea, hay una relación del sistema nervioso con el sistema gastrointestinal directamente conectado. Hay personas que el impacto es tan grande que no van a volver a pasar por el túnel.
Exacto. Literalmente. O sea, hay personas que tienen esos pensamientos tan fuertes que no van a utilizar el túnel más nunca, ni van a pasar por la calle que cayó el muro, porque tienen miedo de que pudiese volver a pasar, aunque las probabilidades sean mínimas de que volviese a pasar, pues tienen ese miedo y eso le impide tener una vida totalmente normal, porque muchas veces... Ahí me identifico, doctor. Para yo llegar hasta aquí, hasta la emisora, yo vengo de Santo Domingo Este, tengo que utilizar elevados, túneles y todo lo demás, y yo desde el día de ayer estoy haciendo una ruta alterna para evitar eso. Entonces, ¿cómo se supera ese miedo? ¿Cómo puede la gente volver a la normalidad luego de una situación como esta? Y es lo que estamos tratando de explicar aquí. Hay personas que van a ser resilientes y van a poder volver a la normalidad con el tiempo, ¿no? Con ellos mismos usando sus recursos, pero hay personas que no, hay personas que hay que intervenirlos psicológicamente para poder llevar a esa persona de nuevo a una funcionalidad a nivel del día a día y de la rutina. Exacto. Entonces, Luis Ortega, psiquiatra, psiquiatra con subespecialidad en la vía infanto-juvenil, o sea, que Luis es psiquiatra de adultos, pero también es psiquiatra de los pequeñines, de los adolescentes, en fin. ¿Cuáles son, doctor Luis Ortega, las principales situaciones de catástrofes de la naturaleza en la que nosotros nos exponemos? Porque aquí tenemos los ciclones, tenemos las lluvias, ¿verdad?, los terremotos, pero hay lugares donde hay otras cosas. Sí, la misma sequía. Las sequías pueden ser también naturales, ¿verdad? Porque se ve cuando cae nieve, cuando hay un deslizamiento de nieve. Los tifones. Los tifones, todo eso. Incluso en Chile, en el 2010, hubo una ola de esta, ¿no? Un tsunami. Un tsunami que impactó mucho toda esa costa y dejó muchísimos muertos, 400. Bueno, nosotros tenemos una historia de un tsunami. En la República Dominicana, lo que pasa es que nosotros ninguno estábamos vivos. Probablemente este muchacho... Isidro. No. Darián. Probablemente Darián estaba vivo. En el 1940 es posible que estuviera vivo Darián, y en Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, ahí hubo un tsunami. La gente le llama maremoto. Okay. Entonces, aquí tenemos una referencia. Entonces, están los tifones, que ocurren mucho en el sudeste asiático, y en Estados Unidos están los tornados. Los tornados. Entonces, todo esto de un momento a otro transforma la vida de la gente. Totalmente. Cambian los comportamientos. Comienzan a dormir menos, a comer peor, a sentirse más triste. Y algunas veces ni siquiera tienen la razón porque en su persona no tuvieron ningún impacto. Pero el ambiente general de duelo, el ambiente general de problemas que tienen las personas, pues entonces deja un impacto en esa persona y comienza a tener esos sentimientos de ansiedad, de depresión, de no poder dormir, de no poder comer, esa irritabilidad. Muchas personas comienzan a molestarse por cualquier cosa. Bueno, mira, Luis, vamos a irnos a una pausa para que Isidro no se moleste porque tenemos que hacer un corte comercial.